A principios de 1886, Robert Louis Stevenson, uno de los más importantes escritores en lengua inglesa, publicó la que probablemente sea su obra más conocida, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. El escritor escocés nos narra la historia de Jekyll, un doctor el cual logra elaborar una pócima el cual lo transforma en un ser maligno. Logra, con esta metamorfosis, romper la cadena que une las dos personalidades del ser humano, el bien y el mal. Este experimento derivó en varias calamidades para la ciudad y para el mismo Jekyll, dado que por la noche se convierte en su otra cara, saca todo lo vil de su interior para transformarse en el Sr. Hyde. Él viene descrito como una persona de baja estatura, deforme pero más joven y ágil que el Dr. Jekyll. Este ser camina por la noche en la ciudad de Londres, en donde efectúa algunos crímenes y asesinatos, atacando desde niños hasta personas mayores, siendo visto como una persona infame y generando miedo en los ciudadanos. Pero ¿fue esta historia plenamente imaginada por Stevenson o tomó inspiraciones de su alrededor? ¿Cuál es el verdadero caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde? Aunque la novela se basa en la capital inglesa, Stevenson tomó varias cosas de su ciudad natal, Edimburgo, ya que no conocía a profundidad la ciudad de Londres. La capital escocesa, entre el siglo XVII y XIX, se encontraba dividida en dos partes, la ciudad nueva, que era la parte más rica, y la ciudad vieja, que era la más pobre. Esta clara división mostraba dos caras de una ciudad llena de hipocresía. Por un lado se encontraba el bienestar, pero por otro lado la pobreza, delincuencia y decadencia de una ciudad. La parte vieja estaba caracterizada por tener largas y angostas calles las cuales eran lúgubres y sucias. Por la noche, esas calles presenciaban crímenes los cuales inspiraron a Stevenson para escribir su novela. Uno de los más famosos criminales de la ciudad de Edimburgo fue William Deacon Brodie. Es conocido por su doble personalidad, misma característica que vemos en la historia de Stevenson. Deacon Brodie era un popular y admirado consejero municipal, pero nadie sabía que tenía una doble vida. Parte de su trabajo consistía en fabricar armarios e instalar y reparar cerraduras, así como otros mecanismos de seguridad, tanto en los propios armarios como en la puerta de casas y negocios. Estos conocimientos le permitieron llevar a cabo su segundo trabajo, ya que conocía todo tipo de cerradura de comercios y casas, siéndole fácil irrumpir en los mismos. Al ser un hombre tan respetado, fue llamado por varias personas las cuales tenían un gran poder adquisitivo. Por esto, Brodie tenía acceso a casi todas las casas de los más ricos individuos de la ciudad de Edimburgo. Pero su juego finalizaría en 1788, año en el cual sus dos caras fueron colgadas. Stevenson, cuando era un niño, sufrió varias enfermedades las cuales lo mantuvieron en su casa por un buen tiempo. En este tiempo, sus padres le contaban historias famosas de su ciudad, por lo cual no les fue desconocida la historia de Deacon Brodie, historia a la cual le fascinaba y lo inspiró años después para desarrollar su personaje en la famosa novela. Pero esa no fue la única inspiración. En el siglo XIX era común el robo de cadáveres en los cementerios, dada la escasez de cuerpos para estudiar. En aquel momento, Edimburgo era famosa por sus conocidos anatomistas, pero en las facultades no había gran cantidad de cuerpos para estudiar. Es por esto que los usurpadores de cuerpos obtenían buenas remuneraciones por parte de los médicos, llegando a ganar 50 libras por cuerpo, lo que serían $500 actuales. Vuelca a decir que este trabajo era ilegal, y su práctica era repudiada por toda la ciudad. Pero hubo un par de personas que fueron más allá de sus límites. Dos inmigrantes irlandeses, William Burke y William Hare, fueron conocidos en Edimburgo a principios de 1827. Durante más de un año, los mismos se encargaron de asesinar personas en la calle, generalmente indigentes o rameras, para luego venderlas a los médicos. Cerca de 17 personas fueron víctimas de esta pareja de asesinos. Ambos generaron terror en la ciudad, mismo terror que logró generar luego el Sr. Hyde por la ciudad de Londres. Pero, ¿quién compraba estos cuerpos? Robert Knox, uno de los más prestigiosos anatomistas y profesores de la ciudad, fue registrado como único comprador de los cuerpos de las víctimas de Burke y Hare. Varios asocian a este médico con Jekyll, ya que ambos utilizaron sus conocimientos para llegar a un beneficio propio, Jekyll logrando liberarse de las ataduras que unen el bien y el mal, y Knox logrando continuar con sus estudios sobre el cuerpo humano. Esta historia fue tomada por Stevenson un par de años antes en su cuento El ladrón de cadáveres, en el cual el Dr. Knox viene representado como el Sr. K. Sin embargo, se pueden ver varias referencias en el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Por ejemplo, la casa y los alrededores de la misma. La casa de Jekyll, descrita por Stevenson, es bastante similar a aquella en la que vivió el Dr. Knox. El famoso Dr. Knox finalizó su vida lejos de la capital escocesa, dado que fue muy criticado por la gente, la cual lo quería linchar por su deshonra. Aunque él mismo se defendió diciendo que desconocía la procedencia de los cuerpos, no sirvió de nada, ya que la gente no le creía. Stevenson logró impresionar al mundo con su magnífico relato, el cual es muy estudiado hoy en día.
La capacidad que el escocés tuvo para poder personificar una ciudad entera, una ciudad la cual tenía una gran división entre el bien y el mal, es impresionante. Logró plasmar la historia de Edimburgo y la historia del ser humano de una manera brillante, una manera la cual nos muestra la hipocresía del ser humano, nos muestra cómo una simple cadena nos mantiene entre el bien y el mal, y cómo algunos muestran su cara del bien al mundo para de una manera más eficiente emplear el mal. Gracias por ver.